buenos días, amigos, esto es Club de Mamás. Espero que ustedes estén bien en casa. Como escucharán, hay una voz en recuperación en este Club de Mamás, pero aquí estamos. Gracias a todo el equipo que ha trabajado para ustedes con estos programas que les hemos dejado interesantes, algunos previamente grabados. Hoy estamos en vivo. Marcela Páramo nos acompaña en el Club de Mamás. ¿Quién mejor que ella para hablar de discapacidad y de toda la cultura que tiene que ver con apoyo a los niños y a las niñas, a las personas que viven alguna discapacidad? Bienvenida, Marce, porque además hoy es día de síndrome de Down, Día Internacional del Síndrome de Down. Sí, así es. Pues muchas gracias por invitarme. Tú sabes que me encanta estar aquí con todo tu público. Y sí, hoy es el día que se conmemora a las personas con síndrome de Down. Entonces, bueno, yo creo que nos vas a poder ir guiando. Gracias. Me mandan felicitaciones y mucha salud. Así es, compartan los que tienen mucha salud. Quienes tenemos la posibilidad de movernos, ¿sí? De hablar, de escuchar, de ver perfectamente, que eventualmente nos enfermamos y ahí es en donde valoras y dices, híjole, de verdad la salud es un tesoro. Pero hay quienes por un accidente o por nacimiento, digamos que tienen una desventaja, o no sé si decirlo así. Ahorita me corriges, Marce. Platícanos cómo podemos entender mejor las diferentes discapacidades y apoyar. Me temo que es una materia, un pendiente, una asignatura para todos como sociedad, entender qué me toca a mí para poder apoyar a las personas que viven una discapacidad. Sí, bueno, a mí me gustaría que habláramos de discapacidad como una situación de vida que te hace hacer las cosas de diferente manera. Es decir, que si tienes una discapacidad motora, pues a lo mejor vas a tener que caminar de manera diferente, ya sea con muletas, con una andadera, con una silla de ruedas, pero que de cualquier manera, esa es tu situación de vida, pero no es algo que padeces ni algo que te limita, porque no debería de limitarte, porque como sociedad deberíamos de estar preparados para eliminar esas barreras arquitectónicas que evitarían que esa persona con discapacidad motora pudiera tener un libre acceso y una facilidad de movilizarse por toda la ciudad, ¿sí? Por ejemplo, el día de hoy que estoy llegando aquí a Radio Mujer, pues mi limitación no aparece, porque yo pude llegar perfectamente y entrar a un elevador, subir los 3 pisos, entrar a la cabina que tiene accesibilidad y sentarme aquí frente a ti y platicar con todo tu auditorio sin que se notara mi limitación física, ¿sí? Entonces, estas son las barreras que la sociedad tiene que ir eliminando para que las personas que viven una situación de vida con alguna discapacidad, pues no se presente, digamos, esa discapacidad. Sí. Okay, entonces el resumen aquí es personas que tienen una situación distinta, ¿sí? Sí. Por lo cual necesitan diferentes formas, caminos, sí. Opciones, ¿sí? Sí. En este caso tú diste el ejemplo para moverse. Sí. Si fuera, por ejemplo, una discapacidad auditiva que te impidiera poder hablar, pues entonces a lo mejor tendrías que acceder al lenguaje a través de lengua de señas, con tus manos ir deletreando las letras para poder hablar y darte a entender. O a lo mejor con unos pictos que tú pudieras mostrar y enseñar qué es lo que quieres, qué necesitas, tus necesidades básicas para que los demás te puedan entender, ¿sí? Entonces son diferentes formas de hablar, pero sigues hablando. Sí, sigues comunicando. Comunicándote, bueno, así es. Habrá que platicar al respecto de síndrome Down. Sí. Vamos a regalar un libro, ¿Qué hago con un niño o niña? Podría agregarle, con discapacidad. Conócelo, cómo es y cómo cuidarlo. Es un libro que escribió Cecilia Rosales, que es psicóloga, que editó Pax, editorial Pax en México, y que pues inspirada en su experiencia de ser mamá de Elisa, una pequeña con una necesidad y una discapacidad, aquí aborda el tema y vamos a regalar este libro para quienes lo deseen en este momento. Llámenos, participen, vamos a una pausa.
Son las 10:19. El regalo que tenemos el día de hoy es un libro y creo que va a ser útil, obviamente para los que son padres o madres, familiares de un niño o niña con discapacidad, pero también lo será para quienes quieren saber más de esto. Hay maestras muy involucradas, muy interesadas, así que les voy dando nuestro número de WhatsApp para que así participen. Es el 3310-190712 en la cabina de Radio Mujer. También está Valeria, puedes llamar al 3122-1190. Y está con nosotros Marcela Páramo, que sigue contándonos qué falta de saber y de hacer para apoyar a las personas que tienen alguna discapacidad. Sí. Mira, Claudia, lo importante es apegarnos a la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Esta convención, México la propone a la ONU en 2006 y en 2008 queda ratificada y varios países firmantes de esta convención. Entonces, en esa convención se marcan los términos correctos a utilizar y se marcan los derechos que tiene una persona con discapacidad. Estos derechos son inalienables, o sea, son derechos humanos que no pierdes por tu condición de vida. Pero es muy importante apegarnos a la convención porque ahí habla de esta definición que hace un momento les decía, donde la sociedad es quien es responsable de eliminar esas barreras actitudinales, que son las que a veces son un poquito más complicadas, y las barreras arquitectónicas para poder dar igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad. Entonces, es bien importante que ese sea nuestro referente al mencionar a alguien con discapacidad, porque los términos de discapacitado, inválido, capacidades diferentes, esos no deben de utilizarse. Son términos que no son correctos. Lo importante es, primero que nada, que le demos la connotación de persona y segundo, pues sí, ya decir su situación de vida, pero la discapacidad no te define como persona. Entonces, por eso es importante que siempre digamos persona con, no persona que tiene esto. Oye, o que es. Marce, también esto lo vemos y lo escuchamos mucho con enfermedades, ¿sí? Y entonces oyes que alguien dice, pues esto es para diabéticos, Sí. ¿no? A ver, esa persona que Sí. tiene diabetes, Exacto. pues tiene un trabajo y tiene hijos y tiene un título o no, Sí. pero tiene muchas otras cosas por las que incluso podrían definirle, Sí. pero no la enfermedad. Sí. Es de alguna manera un trato que con las palabras se da a una persona y se descalifica, porque Sí. aquí es, bueno, pues si eres diabético, no, pues ya, Sí, ya. pues vete de Sí. este lado porque ya Sí. no estás entre la gente normal, sana, feliz. Sí. No, bueno, no es cierto. Claro. Personas con diabetes, sanas, felices. Esta convención lo que trata de hacer es precisamente eliminar cualquier tipo de discriminación y reconocer primeramente a todos como personas. Entonces, es esta idea exacto que lo que tú ahorita comentas. No es el diabético, es alguien que tiene diabetes, pero es persona antes que la diabetes, y la diabetes no le define como persona ni como su situación, ¿no? Entonces es esta parte igualito en la discapacidad que es lo que queremos hacer como mucho hincapié. Por ejemplo, no es el niño es el niño con síndrome de Down, no es el síndrome de Down, ¿sí? Entonces, O sea, hay niños a los que se les dice, él es el síndrome de Down. sí, y a veces hasta con palabras más despectivas, como antes se usaba, que les decían mongolitos y demás, ¿no? Y no es eso, o sea, la persona con síndrome de Down es una persona que tiene un cromosoma extra, pero eso no lo hace ni más ni menos que tú y que yo, ¿sí? Entonces, es importante que siempre tengamos esta idea bien clara en nuestra mente, porque ahorita que vemos este libro que estás regalando el día de hoy de ¿qué hago con un niño con discapacidad? Lo primero que hay que hacer es pensar en tener un trato normal con ellos. Hay una premisa que dice lo normal es un trato normal, porque precisamente es esta parte de entender que la discapacidad es como un accesorio que llegó a su vida,
pero que no lo define como tal, ¿sí? Y por eso la inclusión es lo que tiene que ser. O sea, si hoy hablamos de los niños con síndrome de Down, Ajá. pensaríamos si es el tema desarrollo, crianza. Estamos hablando de que son niños y niñas que necesitan dormir bien, Sí. comer bien, que necesitan papás que estén vigilando sus tareas, Sí. ¿sí? Que estén Exacto. atentos a la calidad de esos alimentos, a lo que consumen en los medios electrónicos. O sea, eso es lo normal. Sí, porque además, pues bueno, el dedito del iPad y del iPhone y de todos esos aparatos Sí. electrónicos que hoy los chicos usan de tablets, lo traen listísimo, igual con o sin discapacidad los chicos, ¿no? Entonces es importante también que así como le cuidas a un niño lo que está viendo en internet, pues también se lo cuides a este chico, ¿no? Pero si a otro chico de 4 o 5 años le das una tablet para que pueda empezar a buscar, a investigar, que tenga juegos y demás, pues también lo haces con un chico con síndrome de Down, y ellos van a aprender muchísimas cosas a través de toda esta nueva tecnología y el acceso a toda esta información. Entonces, no tienes por qué limitarlo. Al contrario, hay que enseñarlo y apoyarnos en esto para que pueda ir desarrollando cada vez más sus habilidades. Como en el caso de los niños y niñas con síndrome Down, sí hay algo extra, accesorio, especial que los padres deban atender con estos niños y niñas que tienen un cromosoma más. X, sí, ¿Sí? uno más. Sí, son niños que son un poco delicados de sus vías respiratorias y en algunos casos tienen afecciones cardíacas, pero esto, bueno, los médicos, los pediatras lo conocen muy bien y están pues listos para ir previniendo situaciones que pudieran ser conflictivas. La ventaja, por llamarlo así, de cuando nace un bebé con síndrome de Down es notorio desde el primer instante. Entonces, tanto los médicos como los papás pues se encuentran frente a una situación que es clara, en la que tienen que empezar a trabajar y a desarrollar ciertas habilidades y destrezas en los niños para poder empezar su rehabilitación. No es como en algunos otros síndromes que no es notorio físicamente y que te vas dando cuenta conforme van pasando los meses o los años. Y entonces aquí en los chicos con síndrome de Down tienes esa oportunidad de empezar muy pronto con su estimulación temprana y con este tipo de ayudas que puedes irle acercando para que su desarrollo sea bastante paralelo al de cualquier otra persona. Muy bien, como sociedad estamos preparados, listos, sabemos esto que está diciendo Marce, pues es, digamos que lo más básico del síndrome de Down. Sí. Pensaríamos, ya todos lo sabemos, ¿no? Que tanto lo que tú escuchas, lo que tú lees en días como hoy, en los que vas a ver quizá más información, en los periódicos abordarán este tema, nos darán estadísticas. ¿Conocerás tú alguna niña o niño con síndrome Down? ¿Algún joven, algún adulto con síndrome Down? El día de hoy vamos a platicar de ello y de otras discapacidades con Marcela Páramo. Seguimos y estamos recibiendo su participación. Muy buenos días, dice Erika. Estás participando también con mucho gusto. El libro pues se va de regalo, así que díganos su nombre, por favor, cuando nos envíen su mensaje. Miguel Ángel, muchas gracias. Estamos en Radio Mujer, en nuestro club de mamás. Vamos a hacer una pausa y recibimos sus mensajes a teléfono de cabina 31 22 11 90, también 36 47 18 83 o al mensaje de WhatsApp si tú nos quieres enviar desde tu celular. Es sencillo, es el número 3310 19 07 12. Marce, ¿dónde te encuentran en las redes sociales? Mira, estoy en Facebook como Instituto Marce Páramo. Estoy en Instagram y en Twitter como Marce Páramo. Que es el Instituto Marcela Páramo. Sí, así es. Ustedes ya se han especializado
en la atención y la educación de niños con Así discapacidades. es, soy lo que la Secretaría llama Centro de Atención Múltiple y tenemos preescolar, primaria y secundaria para niños con discapacidad. Acompáñame después de la pausa, regresamos. Mamá, escucha. Son las 10:34. Les saludo, muchas gracias por seguirnos. Y bueno, ya te enteraste que va a haber cambios en materia de educación, que ya hablaremos más adelante de ello, una vez que tengamos también muy claro por dónde va a ir este cambio en cuestión de rezago de educación. Pues ayer se pronunciaban los titulares de la Secretaría de Educación Jalisco por lo que el Coneval había indicado y reportado que era un gran número de la población en México que estaba en condición de analfabetismo, ¿sí? Y entonces, pues, la verdad es que cuando ves las cifras sí es bastante, habla de un gran rezago. Francisco Ayón López, titular de la Secretaría de Educación Jalisco, dijo que bueno, esto era porque la población había aumentado y esto tiene que ver con todavía los grandes retos que tienen estados como el nuestro. Todavía, fíjate nada más, leía yo que en Jalisco hay 1,494,000 personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir. Esto es tremendo. Esto es una discapacidad. Ahorita vamos a hablar de ello porque justo estamos con Marcela Páramo, es educadora y especialista en estos temas. Cuando hablamos de cómo atender una discapacidad, asumimos que hay una necesidad en el desarrollo específica. Y todos los días tenemos necesidades en el desarrollo específicas que atender los padres de familia. Sí. Tengan o no tengan síndrome de Down los chicos, utilicen o no o necesiten utilizar una silla de ruedas. ¿Cómo les va a ustedes, amigas que nos escuchan y que el día de hoy están aprendiendo con nosotros? Seguimos contigo, Marce. Mira, este es precisamente la situación por la cual se eliminó el término de capacidades diferentes, porque capacidades diferentes las tenemos todos. Tú tienes, por ejemplo, la capacidad de poder transmitir a través de tu voz un mensaje que llega a muchísimas gentes, y a lo mejor otra persona no tiene esta misma habilidad que tú tienes. Alguien puede ser súper hábil para el deporte o súper hábil para escribir o otro para cocinar, etcétera, ¿sí? Entonces esas son capacidades que vamos adquiriendo en la vida y que como padres tenemos que ir desarrollando en nuestros hijos. Y mucho se habla también de inteligencias múltiples, de esta capacidad, de estas capacidades que tenemos que educar en los chicos, mucho más allá de la capacidad intelectual, ¿sí? Entonces, por eso es que ese término se dejó a un lado, porque no define tu condición de vida. Y cuando tienes una condición de vida discapacitante, tienes que aprender a decirlo con todas sus letras y con toda la valentía que esto implica, sin que te haga sentir menos, ¿sí? Porque de alguna manera el poderlo decir va a acercar ese tipo de ayudas, ¿sí? Entonces, la discapacidad tiene que hacerse visible para la sociedad, porque si se hace visible, entonces la sociedad comprenderá que tiene que hacer algo en favor de esas personas, ¿sí? Si tú crees que esas rampas que de repente se ponen en las esquinas son nada más para bajar cómodamente con tus dos pies, pues igual no te va a importar obstruirla. Pero si comprendes que esa rampa es el único lugar por donde va a poder pasar alguien que vaya en silla de ruedas, pues entonces lo dejarás libre. Si tú comprendes que estacionarte en los lugares que están señalados para personas con discapacidad motora
son necesarios porque esa persona va a llegar con dificultades para caminar y que requiere estar lo más cerca de la puerta de acceso, pues entonces respetarás ese espacio y lo dejarás libre, esté o no esté un gendarme ahí o un policía que te dice que te va a costar 12,000 pesos la multa, ¿sí? Si tú ves a una mamá que está batallando con su chiquito, hecho un berrinchazo porque tiene autismo y ya se soltó con un problema de conducta que lo hace tener ese berrinche y esa alteración de su comportamiento, en lugar de estarla juzgando y diciendo que qué mal educado lo tiene, a lo mejor estarías apoyando de manera de que ese chico resolviera más rápido esa situación y pudiera estarse levantando y dejar de hacer el capricho, ¿no? Que aparentemente son caprichos, pero no es que sean caprichos, es algo que altera su conducta, ¿no? Entonces, la empatía es algo que hemos perdido y que ya no desarrollamos, pero la empatía va más allá de ponerse en los zapatos del otro. La empatía va en ese sentido de meterte en el pensamiento y en el ser de esa persona y dejar de juzgarlo y tratar de entenderlo para poderlo ayudar. Entonces, esta es una capacidad que todos deberíamos de desarrollar y que como sociedad tenemos que buscar desarrollarla para que estemos pendientes de lo que necesita el que está junto a nosotros, tenga o no discapacidad. Muy interesante, Marce. Te mandan saludos, dice aquí una de nuestras amigas, está interesada en llevarse el libro porque tienen un sobrino con esta discapacidad. Ajá. Y toda la familia desea documentarse más para saber cómo lo pueden ayudar. En familia, ¿cómo puedes ayudar a un niño con discapacidad? Mira, lo primero que yo diría sería la aceptación, tal y como es el chico. Si tú aceptas a alguien, ya estás dando el primer paso para poder tratarlo. Ahora, todos somos súper sensibles a entender como esos sentimientos y esa actitud de los demás que aunque no se diga con palabras, se siente. Y mucho más estos chicos. O sea, estos chicos de repente hay alguien a quien no se le acercan, pero ni ahora sí que ni con premios ni con más que le hagas, pero es que ellos sienten ese rechazo o esa falta de amor hacia ellos. Entonces, lo primero que tienes que hacer es esa aceptación y segundo, yo te diría, acércate a ellos siempre con amor, que ellos sientan que los quieres, que los aceptas, que estás ahí para ayudarlos y ellos solitos van avanzando. Mira, en días pasados recibimos a un chico que malamente expulsaron de una escuela regular oficial. Y es un chico que tiene sí ciertos problemas de lenguaje y que trae ahorita problemas de aprendizaje y eso está provocando que esté muy poco tolerante a la frustración. Entonces de la nada empieza así como ¡guau! Que con decirte que llegó la patrulla a ver qué estábamos haciendo, porque los gritos parecía que como que lo estuviéramos matando. Entonces, bueno, esta situación a mí me parece bien que haya llegado la patrulla porque quiere decir que hay alguien por ahí consciente en que no debe de haber un maltrato infantil. Entonces, bueno, ya pasó el oficial, vio al chico, vio que estaba bien, vio que gritaba sin que nadie se le acercara ni que nadie nada. Pudo observar inclusive las cámaras de circuito cerrado y ver que el chico, nada más porque no podía ensartar unas cuentas, empezó con ese megadrama. Y bueno, esto te hace sentir que de repente dijeras, ay, no, pues ya no lo vuelvo a recibir en la escuela. Pero no, este es el chico que más ayuda necesita. Este es el chico que necesita que lo tratemos con toda la paciencia, con todo el cariño y con todo el amor. Porque si tú lo tratas así, este chico va a ir cambiando. Porque a través de ese megadrama que armó, lo único que nos está diciendo es, voltéame a ver. No puedo, ayúdame. Entonces, si tú en un momento dado entras también en pánico y lo que dices como la otra escuela, expulsado, no lo puedo controlar, que se vaya a su casa, que lo lleven al psicólogo, a ver qué hacen con él, pues lo único que estás haciendo es reforzar esa conducta negativa y rechazándolo y el niño cada vez se va a ir sintiendo peor. El viernes o el jueves fue un muy buen día y desde que llegó
empecé a platicar con él y le dije que íbamos a tener un buen día, que él ya sabía que había que hacer 3 pasos cuando él se sintiera desesperado. Y luego entonces me dice, sí, ya sé, pensar, respirar y pensar nuevas alternativas. Y le dije, bueno, entonces usa tus 3 pasos antes de entrar en el berrinche. Le dije, yo sé que tú puedes, eres un campeón. Y ya se subió feliz a su salón y todo. Cuando llega su mamá por él, le digo, platícale a tu mamá qué fue lo que hablamos y cuáles van a ser tus 3 pasos, etcétera. El chico, lo primero que le dijo, mamá, Marcela me dijo que soy un campeón. Entonces, date cuenta que es un chavito de 7 años y que a lo mejor nadie en la vida le había dicho campeón. Fíjate nada más. No, bueno, Sí. Marce, esta historia que nos estás contando además es una entre tantas de la semana, porque Sí. tantos años que tú tienes dedicada a esto, el equipo que has hecho maravilloso. Está con nosotros Marcela Páramo. Si quieres preguntarle algo, aprovéchale, es una buena oportunidad. Regresaremos contigo después de esta pausa comercial. También estamos en Facebook. Dale like a Club de Mamás. Son las 10:49. Dice aquí Patti, tengo una hija de 24 años con síndrome Down. Toda su niñez y adolescencia fue llena de diferentes terapias y es altamente funcional. Pero ahora en su edad adulta puedo ver con claridad que la vida de inclusión es solo una ilusión. Yo vivo en los Estados Unidos y ha sido imposible encontrarle un trabajo de medio tiempo. Hoy, Pati, estamos hablando de ello, estamos en México. Luego presumimos que en Estados Unidos sí Están tienen mejor. esta inclusión. Sí. Híjole, Pati, pues toca puertas, sigue tocando puertas, no te desanimes y haz valer tus derechos. El derecho al trabajo es uno de los derechos que viene en la convención. No me acuerdo ahorita qué artículo es, pero búscalo. Tú pon Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y con bases, apegada a derecho, tú ve y exige tu derecho al trabajo para tu hija. O sea, aquí me queda clarísimo que la familia, Marce, Sí. los padres, los abuelos, Sí. tienen frente a ellos retos muy grandes y que la verdad muchos de ellos tienen toda nuestra admiración justo porque no se han vencido después de tantas De tantos y tantas años. y tantas. Sí. Mira, los abuelos, y más hoy en día que de repente las mamás tienen que trabajar y que a veces están solas, las mamás o el papá solo y tienen un hijo con discapacidad, pues es complicado esta situación y entonces los abuelos entran al quite y entonces, bueno, es también un papel muy importante el que juegan los abuelos en la vida de una persona con discapacidad. Bueno, aquí el tema ha sido síndrome Down, pero hay muchos otros. Tú hablaste hace rato y con el ejemplo que dabas de este chico con dificultades en su lenguaje. Marce, ¿cuál es el reto en este caso para los especialistas? Porque sé que como tú hay quienes han hecho carrera en esto y qué bueno que haya estudiantes que elijan irse hacia estas áreas porque hay trabajo. Sí, hay trabajo, hay mucho trabajo y hay mucho que hacer porque historias como las que nos cuenta Patti no deberían de suceder y como ella hay muchas otras personas. En México, por ejemplo, la cuestión laboral es donde tenemos más deuda con las personas con discapacidad y es importante que estas historias cada vez fueran menos y que hubiera más oportunidades para todos. Sí, bueno, Patti, escuchar tu historia, la historia de tu hija, porque entiendo que toda esa tenacidad es de ambas, ¿no? Sí. De ella, de seguir capacitándose y aunque ve la adversidad, pues es como aquel que tiene sus 3 títulos y que llega a pedir un trabajo y que le dicen, pues usted está sobrecalificado, ¿no? O sea,
ahorita no hay plazas, ¿no? O que ya tienes 40 y ya te dicen que no porque... Exactamente, pues, y tú dices, oye, pero es que quieren un joven. estoy en la plenitud de la vida, es cuando más sé y cuando más puedo aportar a la sociedad. Entonces, vamos, Pati, no te desanimes para que también tu hija no se desanime y seguro encontrará. A veces las redes que armamos ahorita, estas redes sociales, Sí. están dando la vuelta, ¿eh? Sí. Están haciendo la diferencia y entiendo que mucha gente está provocando que se involucren otras personas también. Entonces, Así la radio, bueno, los medios de comunicación siempre hemos sido también una fuerza importante. Alguien que nos esté escuchando en Estados Unidos, que tenga un trabajo de medio tiempo, que diga así como no, yo puedo emplear a la hija de Patty, que si bien tiene síndrome Down, es una adulta de 24 años, plenamente funcional, como dice ella. Sí, y fíjate que quienes se dan la oportunidad de emplear a alguien con discapacidad se darán cuenta que son súper tenaces, cumplidísimos, muy organizados, muy ordenados. Hay empresas que ya tienen medido que su producción y la parte, digamos, funcional de la empresa ha mejorado y aumentado cuando tienen a alguien con discapacidad dentro de su plantilla. Aquí en México, ¿cómo andamos? Pues mira, en Guadalajara te puedo platicar que hay algunas empresas que tienen ya de por sí abiertos estos espacios para personas con discapacidad. Son pocas, pero ya hay algunas. Algunas son grandes, ¿puedo decir marcas? Yo creo que eso estaría bien, saber Sí. quiénes están atendiendo a un asunto que es social, que Sí. es de todos. Pues mira, está Sabritas, que atiende que tiene espacio para chicos con discapacidad auditiva. Y dentro de su plantilla aceptan algunos chicos así. Luego está Peñafiel, está Dulces de la Rosa, está también Sam's Club y algunas otras empresas chiquitas, tiendas pequeñas y así que tienen algunos chicos con discapacidad. En Burger King también y en Starbucks, que es el grupo Alestra. Bien, es interesante que así como hablamos de emprendedores y hay iniciativas pequeñas, medianas y que después se convierten en grandes, esté plantada esta semilla, ¿no? Sí. Del apoyo. Sí, y bueno, el gobierno del estado ha estado pugnando por esto a través del Consejo Estatal de Discapacidad, el COEDIS. De hecho, en el COEDIS hay varias personas con discapacidad laborando dentro del COEDIS y hacen las ferias del trabajo y ofrecen algunos espacios para personas con discapacidad. Sí, me parece que hay aún mucha información que nos debemos. Recordé ahorita que decías con esta iniciativa del gobierno en un curso de capacitación que era de vialidad. Sí. Después de que el maestro nos dio la clase, dijo, a ver, permítanme porque esto todavía no se ha acabado, viene la maestra Sutanita, que ella les va a dar también un adicional al curso, ¿no? Y entonces dijimos, pero si ya nos dieron todo, ya nos dijeron todo, ¿no? Ya lo que queríamos era irnos de ahí. Pero la maestra Sutanita llegó a evidenciar que no teníamos ni la menor idea de, sí, claro, todos hemos visto rampas para personas con discapacidad, sí, sabemos identificar el logotipo que te dice, ¿no? Que aquí no te puedes estacionar, pero hablaba ella de muchas otras discapacidades. Claro, porque a veces nos vamos con la más visible, pero hay muchas discapacidades que no son notorias a la vista, como podría ser a veces la discapacidad intelectual o como podría ser el mismo autismo, porque pues tú los volteas a ver y siguen siendo unos chicos guapos y no te das cuenta hasta que de repente su conducta empieza a alterarse. Y así puede haber otras discapacidades que no sean tan claras y pues de repente darte cuenta de que sí existen, ¿no? Marce, ¿cómo podemos apoyarte y en el instituto que tú has ya fundado y en el equipo que tienes para apoyar incluso en redes? Pues bueno, hay muchas formas de ayudar. Lo primero que se puede hacer es este trato digno y respetuoso que tú puedes tener con cualquier persona con discapacidad. Y si en específico quisieras ayudar al colegio, pues puedes comunicarte con nosotros al 3616-7513 o 3616-3720. Puedes hacer trabajo voluntario
o puedes dar donativos en especie o económicos para solventar la la beca de alguno de los niños que necesitan ayuda. Más del 80% de nuestra población son niños de escasos recursos. Entonces, si tú en un momento dado quisieras apoyarlo económicamente para que continúe sus estudios, pues es otra forma de hacerlo. Somos donatarios autorizados y bueno, puedes hacer tu donativo y recibir tu recibo de donativo. Perfecto. ¿En redes sociales cómo estás? En redes sociales, en Facebook, estamos como Instituto Marce Páramo. Y en Instagram y Twitter estamos como Marce Páramo. Marce Páramo está con nosotros y antes de que se vaya nos va a decir quién es la afortunada que hoy se levantó con mucha suerte, porque es pues así al azar quien está tomando la llamada, Marce, y quien se lleva este libro. Vengan por él aquí al edificio de Promomedios Radio. Es para ti, Miriam Alfaro Chaires. Gracias por escucharnos, por enviarnos tu mensaje. Recuerda que tienes pues una semana para venir por este obsequio. El horario de entrega de regalos es de 10 a 3 y de 4 a 6. Con una copia de tu identificación, llegas y dices, me lo gané el día que estuvo Marce Páramo en Club de Mamás en Radio Mujer. Gracias a Toño en Controles, gracias a Karen Escamilla, también a Abraham en las cámaras de esta estación Radio Mujer. Gracias, Marce. Gracias a ti, Claudia, por invitarme. Bueno, que me cuide mucho, dicen. Yo seré muy obediente, seguiré cuidándome. Mañana tendremos un programa muy interesante para ustedes, para que lo escuchen a las 10 aquí en nuestro Club de Mamás. Y por lo pronto, pues sigan conectadas a nuestro Facebook también de Club de Mamás. Yo soy Claudia Caballero y nos encontramos pronto.